Bueno, yo creo que ya todos están listos. Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Anzola, soy la propietaria de Zodiagnostic, soy representante de Laboratorios Biogal en Bogotá, Colombia. Tengo el gusto de dar la bienvenida a nuestro primer webinar en español, patrocinado por Laboratorios Biogal de Israel. Animales de compañía, ¿vacunamos o hiperinmunizamos? A cargo de la doctora Marta García, catedrática de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Complutense en Madrid. Siempre cuando se presentan estas situaciones de la vacunación, son muchas las preguntas que nos hacemos al enfrentarnos a este desafío. Queremos saber qué tipos de vacunas se deben utilizar, cada cuánto se debe vacunar, contra qué enfermedades se debe vacunar. Con este webinar del día de hoy vamos a poder esclarecer muchas de nuestras dudas. Y en este momento pues vamos a darle la bienvenida a la doctora Marta, quien está a cargo de la charla. Antes de iniciar, queremos invitarlos a hacer sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas, y las cuales serán resueltas por la doctora Marta al finalizar la presentación. Por otra parte, queremos comentarles que se entregará el certificado a aquellas personas que atiendan el seminario en vivo, por lo menos durante 45 minutos. Disculpen, ¿escuchan bien? Para nuestros asistentes de habla portuguesa, este seminario está siendo traducido. En la parte inferior de la pantalla encontrarán un globo donde pueden dar clic y allí van a seleccionar el idioma. Y sin más por el momento, damos inicio a nuestro webinar, Animales de compañía, ¿vacunamos o hiperinmunizamos? Bienvenida, doctora Marta. Gracias por la oportunidad que nos brinda al compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias, Ivonne. En primer lugar, buenas tardes desde España. Sé que en algunos otros sitios es buenos días y en otros pues a lo mejor es buenas noches. En primer lugar, aunque sé que está siendo traducido, pido disculpas anticipadas porque aunque todos hablamos español, sé que algunas expresiones son un poquito diferentes. Entonces pido disculpas anticipadas por si en un momento determinado utilizo alguna expresión que en alguno de vuestros países pues no se interpreta como en el español de España. Intentaré no hacerlo, pero seguro que a veces me sale. Ya desgraciadamente he tenido alguna que otra experiencia en este sentido. Y bueno, pues sin más, si os parece paso a compartir mi pantalla. Y bueno, pues comenzamos ya con la charla. Un momento, que esto se ha descolocado, pero lo solucionamos enseguida, solucionado. Creo que se ve bien, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, presentar, aunque ya nos lo ha dicho la doctora Anciola, la charla es Animales de compañía, ¿vacunamos o hiperinmunizamos? Realmente esta es una pregunta que me hice a mí misma y que trasladé a mi equipo de investigación hace un tiempo, cuando empezábamos a ver un cierto descontrol en las prácticas de vacunación que se realizaban en pequeños animales. Es obvio que todos tenemos claro que la única forma de determinar o de controlar las enfermedades infectocontagiosas es por medio de la vacunación. La vacunación es la única manera que tenemos. Gracias a la vacunación hemos erradicado enfermedades pues, como la peste bovina, como la viruela en humana. Desgraciadamente son las dos únicas enfermedades, pero sí que hemos controlado, al menos a nivel local, regional e incluso a nivel continental, hemos erradicado enfermedades muy, muy importantes, como la peste porcina. En Europa, al menos en España, en amplias áreas de Europa, Estados Unidos, hemos erradicado la glosopeda. En amplias zonas del continente tenemos controlada una zoonosis tan importante como es la rabia. Y hemos conseguido todo esto gracias a vacunaciones, creo que inteligentes, creo que muy bien planificadas, y creo que los veterinarios sabemos bastante
¿Qué es esto de inmunizar? ¿Qué es esto de vacunar adecuadamente? Y por un simple o por una situación muy importante, hemos entendido desde un primer momento algo que se ha puesto ahora muy de moda, que es la palabra inmunidad de rebaño. Parece que ahora en todos los telediarios se está descubriendo qué es esto de la inmunidad de poblaciones. Pues yo creo que los veterinarios desde más allá o antes del siglo XX, desde que Pasteur empezó con sus vacunas y con sus campañas de vacunaciones, hemos entendido perfectamente cuál era el concepto de inmunidad de rebaño. Y parece que en el caso de los animales de compañía, en concreto de perros, de gatos, este concepto quizás no está tan bien arraigado y no entiendo muy bien por qué. Por tanto, voy a enfocar esta charla haciéndome una serie de preguntas, aquellas que yo me he hecho en un momento, para las cuales en algunas he encontrado respuestas parciales y en otras pues sigo teniendo las incógnitas. La primera de ellas es, ¿contra qué enfermedades debemos vacunar? Realmente, si nosotros miramos los calendarios de vacunación, vemos que se vacuna frente a un montón de enfermedades. Y cada uno, en un momento determinado o en una zona determinada, podemos tener una opinión. Ya, afortunadamente, hace unos años hubo un informe por parte de la Sociedad Mundial, la Sociedad Americana de Animales de Compañía, en el cual diferenciaban las vacunas en 3 grupos importantes. La primera, que las denominadas vacunas esenciales, es decir, aquellas vacunas que debemos de poner a nuestros animales de compañía en cualquier lugar del mundo y en cualquier situación. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque los agentes etiológicos frente a los que están fabricadas estas vacunas producen enfermedades graves, producen enfermedades importantes. Y segundo, y lo que es muy importante, y vamos a ver en esta charla, en principio hay suficientes evidencias científicas de que estas vacunas son adecuadas, son eficaces y que, por tanto, es conveniente su utilización. En segundo lugar, tenemos las vacunas no esenciales, es decir, aquellas que, aun habiendo evidencias científicas, aun teniendo en algunos casos vacunas adecuadas y eficaces, sin embargo, hay que vacunar dependiendo de la situación de cada animal, de la situación regional, de si ese agente etiológico circula en una zona o no circula, etcétera. Es decir, vacunas que en principio no deberían de ser de uso ni obligatorio ni universal. Y por último, las denominadas vacunas no recomendadas, entre las cuales existen muchísimas en el mercado. Y son aquellas vacunas en las cuales no existen ningún tipo de evidencia científica de que estas vacunas sean eficaces, sean seguras. Y por tanto, es mejor utilizar otro tipo de medidas para controlar estas enfermedades. Obviamente, no voy a señalar que de las vacunas esenciales son moquillo, parvovirus y hepatitis, que es fundamentalmente sobre lo que vamos a tratar hoy. Yendo con el tema de, pues muy bien, ya tenemos claro frente a qué enfermedades tenemos que vacunar, pues bueno, vamos a ver qué estudios científicos o qué estudios avalan la aplicación de estas vacunas y sobre todo avalan que las vacunas y las valencias con las que contamos son las adecuadas. Y aquí nos encontramos, o me encontré yo en su día, la primera gran sorpresa. Y es que existen muy pocos datos científicos de prevalencia. Existen, si bien frente a animales de renta podemos encontrar amplios estudios de solvencia, de equipos de investigación muy reputados, en el caso de pequeños animales encontramos muy pocos datos. Nosotros ahora mismo, si probamos a teclear en Google, vamos a encontrar un montón de datos donde nos dicen si es bueno, si no es bueno, cuándo hay que vacunar, pero si nos damos cuenta, no se responden muchas veces en estudios científicos, sino que son lo que se denominan estudios de parte. Es decir, son informes divulgativos que están realizados por las compañías que fabrican esas vacunas. Bueno, pues me dije, muy bien, vamos a ir a las fuentes. Y cuando nosotros hacemos, y en concreto me voy a centrar en la parvovirosis, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Internet y centrándome en mi país, en España, pues encontramos que la primera, digamos, descripción de la circulación de la cepa 2C de parvovirus, y veremos por qué hago hincapié en este tema,
se remonta al año 2006 y es un trabajo de probablemente el único equipo de investigación que está trabajando en Europa en estos temas, porque ha habido un brote de parvovirosis en una granja, en una ciudad en España que se llama Tarragona. Y entonces describen como aislamiento de este brote, es un brote clínico, describen la aparición de este parvovirus. Más recientemente nos encontramos un trabajo como este que tenemos aquí, del año 2020, que también es verdad que se circunscribe al área o a la zona de Australia, pero nos habla de cuál es la percepción que tienen los propietarios de clínicas, la percepción que tienen los veterinarios clínicos, pero nadie se ha parado a hacer una determinación exactamente de qué nivel de prevalencia o de qué cepas están circulantes. En este caso es una revisión, como podéis ver, del año 2016, donde nos habla de cuáles son las variantes antigénicas de parvovirus que existen a nivel mundial. Y nos encontramos, lo siento porque está mal marcado, quería marcar España, pero veo que está marcado Francia, pero nos encontramos que, muy bien, nos dicen que hay una prevalencia de circulación del serotipo 2D, pero es que resulta que de toda España se han analizado 13 perros, 13 muestras. Hombre, decir que la circulación prevalente o que la circulación mayoritaria de parvovirus del serotipo 2D, analizando en toda España, analizando 13 perros, pues cuanto menos digamos que mucha evidencia científica no tiene. Aquí tenemos un estudio parecido en el cual ya el mismo grupo italiano del que hablábamos anteriormente, el grupo de De Caro y colaboradores, nos dice que hace un trabajo en el año 2011 sobre cuál es el estado epidemiológico de parvovirus y coronavirus en perros. Y aquí concluye que el serotipo prevalente es volvemos otra vez al 2C, lo cual probablemente sea cierto, pero vuelvo a lo mismo, analizan 47 animales, nada más, y no vuelve a haber más estudios, ni vuelve a haber más datos científicos contrastados sobre la circulación de diferentes serotipos de parvovirus en Europa. Aquí tenemos otro trabajo en el cual, como vemos, se hace una caracterización genética de los parvovirosis en carnívoros y aquí ya sí que se utilizan más muestras. Esto está realizado solo en España y este es un dato interesante por lo que vamos a ver a continuación, porque aquí ya se analizan tanto carnívoros de vida silvestre como carnívoros domésticos. Perdón, tanto perros como gatos. Y se vuelve a, después de hacer el análisis filogenético correspondiente, que la mayor parte de los serotipos que se encuentran circulantes pertenecen al serotipo 2C y que lo comparten tanto la fauna silvestre como, como la fauna doméstica. Pues, ¿por qué estaba dando ya tanta importancia? Desde hace mucho tiempo, en nuestro entorno, repito que fundamentalmente a nivel europeo, bueno, que a nivel europeo la mayor parte de los preparados vacunales llevan en su composición o bien el serotipo original de parvovirus o bien el 2A y el 2B. En Estados Unidos ya empieza a haber algunos preparados vacunales de algunos laboratorios que incorporan el serotipo 2C, pero en Europa todavía recién están apareciendo. Y cuando nosotros miramos a ver, porque repito, en Europa está aumentando muchísimo la incidencia de parvovirosis, cada vez tenemos más parvovirosis en animales vacunados y además parvovirosis clínicas muy graves. Cuando tú intentas buscar algo, obviamente todos los laboratorios fabricantes de vacunas te aseguran que existe una inmunidad cruzada entre los diferentes serotipos de parvovirus lo suficientemente robusta y lo suficientemente fuerte como para que protejan frente a todos los serotipos. Pero ¿cuál no es nuestra sorpresa cuando
una vez más, buscando en la bibliografía, nos encontramos este trabajo del 2015 que a mí, sinceramente, me parece un escándalo, porque está firmado por dos funcionarios de la Agencia Europea del Medicamento, es decir, aquellos que aprueban las vacunas y las especificaciones de las vacunas, donde afirman en sus conclusiones que no existen pruebas científicas de que existe inmunidad cruzada entre los serotipos 2C con el serotipo original 2 y el 2B. Con lo cual, lo primero que tenemos que saber es qué cepas están circulando y si realmente estamos utilizando las vacunas adecuadas. Como ya me he referido a una enfermedad, la parvovirosis, digamos, de las que se recomienda vacunas esenciales, vamos a hablar de una enfermedad en las cuales se recomienda una vacuna no esencial, pero una vacuna recomendada, porque produce una enfermedad realmente grave. Hasta ahora estamos hablando de enfermedades que afectan a los perros, hemos hablado de parvovirus, pero vamos a hablar de leptospiras. La leptospirosis, como todos sabemos, es una zoonosis muy grave, y aquí encima ya sabemos una cosa, y es que no existe inmunidad cruzada entre los diferentes serobares. Por tanto, si nosotros queremos hacer una vacunación, unos programas de vacunación efectivos, tendremos que saber cuáles son los serobares que se encuentran circulando en nuestra zona de influencia. ¿Por qué? Pues porque todas las vacunas que existen comercialmente incorporan una serie de serobares de hace muchísimos años. Y volvemos al mismo problema que hemos visto antes. Tenemos un montón de bibliografía cuando nosotros queremos ver la leptospirosis en ganado porcino o la leptospirosis en ganado vacuno. Pero cuando nosotros intentamos ver trabajos serios que nos hablen de cuáles son los serobares que circulan, repito, en una determinada región, no vamos a encontrar nada. Nos encontramos este trabajo del año 2009, en el cual analiza la circulación de serobares, de leptospiras, en carnívoros, tanto de animales, básicamente animales salvajes. En una zona de España, se encuentra en el sur de España, que es un parque, es una zona protegida, un parque natural protegido, reserva de la biosfera, etcétera, y en el cual se ve o se analizan cuáles son los serobares predominantes. Es verdad que algunos de los serobares que están circulando van incluidos en las formulaciones vacunales, como puede ser icterohemorragio, como puede ser canícola, pero empiezan a describir la circulación de serobares como Vallum, o como Piógenes, o como Shermani, que no aparecen en ninguna de las formulaciones vacunales que existen de ninguno de los laboratorios. Aquí encontramos otro trabajo en el cual ya se miran o se estudian cuáles son los serobares en animales domésticos. Este es un trabajo del 2019 y la conclusión es que aparecen ciertos serobares que no se encuentran en las vacunas y que deberíamos de tener en cuenta todo esto a la hora de formulacionar vacunas, ya que los perros deberían o deberíamos de utilizarlos como, de alguna manera como centinelas de esta grave zoonosis o esta grave enfermedad, puesto que es una fuente o puede ser una fuente de contagio para el hombre. La segunda pregunta que nos hacemos es con qué tipo de vacunas tenemos que vacunar. Todos tenemos claro, básicamente, sin entrar en vacunas de nueva generación, para vacunas básicamente podemos hablar de vacunas vivas, vacunas atenuadas o vacunas inactivadas. Es verdad que para pequeños animales ya cada vez tenemos más vacunas expresadas en portadores, básicamente en Canary Pox, y aunque en Europa muchas no están autorizadas, pero bueno, ya hay alguna vacuna de ADN autorizada por la FDA, por ejemplo, frente a West Nile. Todos tenemos claros cuáles son las ventajas y los inconvenientes de ambos tipos. Y no debemos de tener en cuenta que las vacunas inactivadas básicamente no estimulan la inmunidad celular. Por tanto, quizás hay que tener en cuenta que la eficacia cuando utilizamos vacunas inactivadas se debe al mantenimiento de niveles protectores de anticuerpos en suero, porque, repito, la inmunidad o la memoria inmune realmente con este tipo de vacunas se ve muy poco estimulada. En cuanto a qué tipo de vacunas, en pequeños animales cada vez trabajamos más con vacunas
que presentan muchísimas valencias vacunales. Estamos hablando de vacunas heptavalentes, octavalentes, e incluso hay por ahí alguna nonavalente. Es decir, vacunas que incorporan 9 valencias. No se nos puede perder de vista cómo es el funcionamiento del sistema inmune. Es decir, aquí hay un esquemita muy simple, pero tenemos que entender que cuando nosotros estamos vacunando a un animal, el sistema inmune debe de poder procesar todas y cada una de las valencias, debe procesarlas, debe analizarlas y debe de crear las células específicas que puedan producir las defensas frente a todas esas valencias. No es descabellado pensar que si nosotros de repente al sistema inmune le ponemos a trabajar frente a 8 valencias distintas, por decir de una forma vulgar, se vuelva un poco loco, se vuelva un poco tarumba en cómo tiene que procesar todos y cada uno de esos antígenos de forma adecuada. Aquí tenemos un trabajo donde se analizan cuál es la de anticuerpos frente a parvovirus, dependiendo de las valencias que acompañan al parvovirus en la vacuna. Y como vemos, la media geométrica, los títulos de anticuerpos, va a descender drásticamente según vamos incorporando valencias a las vacunas. Es decir, en una vacuna con un montón de valencias, si lo que nosotros queremos es proteger adecuadamente frente a parvovirus, vamos a ver que estamos, como se dice en mi país, haciendo un pan como unas tortas, porque precisamente esa protección a parvovirus, que digamos que en principio sería la esencia de lo importante, nos está decayendo grandemente según vamos incorporando valencias a esas vacunas. Otro de los datos que es importante tener en cuenta es la edad de vacunación y sobre todo o principalmente el momento de la primovacunación. El momento de la primovacunación, al menos en los calendarios vacunales que se manejan en Europa, está como muy establecido, es como un momento de inicio de la primovacunación muy estanco. Y no se tiene en cuenta cuál es la situación inmunológica de esos cachorros. La situación inmunológica depende de esos cachorros, depende fundamentalmente del calostro que hayan ingerido y de la calidad de ese calostro y de la composición de ese calostro. Como vamos a ver posteriormente por unos estudios que hemos iniciado en nuestro laboratorio, realmente la prevalencia de parvovirosis en España es bestial, es muy alta. Y por tanto, quiere decir que lo normal es que todas las hembras tengan elevadas tasas de anticuerpos frente a parvovirus, anticuerpos que van a transmitir a sus cachorros a través del calostro. Digo a través del calostro porque todos sabemos que a través de placenta tan solo atraviesa un 5 o 10% de inmunoglobulinas, que no interferirían con la vacunación, pero sí el calostro. Y que el calostro es necesario porque es la primera barrera defensiva que van a tener nuestros cachorros en las primeras semanas de vida. Aquí podemos ver una serie de gráficas en las cuales aquí, por ejemplo, vemos que suponiendo, existen algunos calendarios vacunales que señalan la primovacunación a las 6 semanas de vida. Aquí podemos ver cuál sería la tasa de anticuerpos que se considerarían protectores, sean maternales o sean producidos por la vacuna. Muy bien, si nosotros estamos ante un cachorro que ha ingerido gran cantidad de calostro y además calostro con altos niveles de anticuerpos, y nosotros vacunamos en este momento, incluso si se me apura en la 9 o incluso en la 12 semana, vuelvo a repetir, estamos haciendo un pan como unas tortas, porque no solamente estamos haciendo completamente inútil esa vacunación, sino que estamos dejando completamente desprotegido al cachorro. Ni tiene la protección de los anticuerpos maternales, ni su sistema inmune va a ser capaz de procesar el antígeno vacunal. ¿Por qué? Pues porque los anticuerpos maternales van a inutilizar de forma inmediata y absoluta ese antígeno vacunal. Por tanto, el sistema inmune del cachorro en ningún momento va a poder hacer un procesamiento del antígeno vacunal y vamos a dejar al animal completamente desprotegido. Con algo que a mí me parece muy grave. Si nosotros tenemos un animal que no está vacunado, sabemos cuál es su estatus sanitario.
Pero lo grave es pensar que tenemos un animal vacunado, que su estatus sanitario es óptimo y que sin embargo está completamente desprotegido. Aquí volvemos a tener, por decirlo de alguna forma, falta de estudios. Esto es muy bonito, todas estas gráficas están hechas frente a parvovirus, pero los diferentes antígenos, los diferentes microorganismos, tienen una dinámica y una cinética de anticuerpos completamente diferente. Los días de duración en calostro de los anticuerpos maternales dependen muchísimo de cuál es el antígeno, de cuál es el microorganismo frente al cual se han producido antígenos maternales. Aquí en esta imagen que pongo, esto no es de perros, esto es una imagen de porcino, como ya he dicho, en animales de compañía existen en équidos algunos estudios, pero en perros no existen. Y como vemos, no tiene nada que ver los anticuerpos maternales, pues por ejemplo, frente a micoplasma, que los que se producen frente al virus de la enfermedad Ujeski, que tienen una muchísima mayor duración en suelo. Con lo cual, este también es un tema a tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, vemos un trabajo en el cual se analizan, no son muchos los animales analizados, pero sí que existe un grupo en concreto, este que estamos viendo en la imagen, en el cual se analizan 6 cachorros. Tan solo uno de ellos, la línea esta de puntos, marca cuáles son el nivel de anticuerpos protectores que se supone que tiene que tener el cachorro transmitidos en el calostro para que se consideren anticuerpos protectores ante un desafío de parvovirus. Bien, como vemos, solo uno de los cachorros tiene, en el momento en que se inicia la primovacunación, tiene niveles de anticuerpos calostrales suficientes como para soportar un desafío con parvovirus. Y sin embargo, a pesar de que los niveles de anticuerpos calostrales son bajos, no reaccionan, no existe respuesta en la vacunación, ni en la primera dosis ni en la segunda. ¿Por qué? Pues porque probablemente estos cachorros tuvieran títulos de anticuerpos inferiores a 1,20, que es lo que se consideran anticuerpos protectores, pero suficientes como para interferir de forma grave en el proceso de primovacunación y, por tanto, para inactivar el antígeno vacunal y hacer que esa primovacunación fuera completamente ineficaz. Y luego está la parte de los individuos adultos. Estamos vacunando a animales de una edad muy, muy avanzada frente a enfermedades que realmente son enfermedades de cachorros, son enfermedades de la primera edad, del primer año de vida de los animales. Y estamos además vacunando a animales que su sistema inmune ya está en una situación clara de obsolescencia y que, por tanto, pues quizás no fuera necesario el tener que revacunar o estar revacunando, porque muchas veces lo único que vamos a conseguir y que también se está viendo son trastornos de autoinmunidad que van a repercutir en el bienestar de estos animales y simplemente porque estamos, por decirlo de alguna forma, abusando de su sistema inmune cuando probablemente es necesario. Otra cuestión bastante importante es la revacunación anual o trienal. Ya existen corrientes muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, que ya recomiendan la revacunación tanto de moquillo, parvo, es decir, la trivalente, que sea trianual, no anual. En Europa aquí tenemos un problema muy grave. Sé que en Estados Unidos, Australia, la legislación es muchísimo más laxa y sí que deja en manos, digamos, del facultativo, del veterinario, la decisión. Pero en Europa la legislación es bastante estricta en este caso y el veterinario tiene que seguir estrictamente cuáles son las pautas de recomendación de los laboratorios productores de vacunas. Y, repito, en la mayor parte de ellos la pauta de revacunación es anual. Tan solo el veterinario en circunstancias muy extremas y siempre bajo consentimiento informado del propietario puede cambiar esas pautas de vacunación. Pero en cualquier caso, pues repito, no es muy fácil o ya hay que hacer el consentimiento informado, explicarle muy bien al propietario en base a qué, etcétera. ¿Por qué quizás no fuera necesario revacunar tantísimo? Aquí tenemos
¿Cuál es la duración de la inmunidad? Este es un trabajo, como veis, del New England. Es un trabajo del New England y, como veis, es un trabajo de Humana. Y es un estudio que se hizo para ver cuánto duraban los anticuerpos en dos agentes fundamentales, que era en el sarampión, podríamos extrapolarlo al virus del moquillo, son prácticamente muy parecidos, y al tétanos. Fijaros, el tétanos, que es un toxoide, una vacuna muerta, una vacuna inactivada. Y se vio que incluso individuos de 70 años presentaban niveles de anticuerpos por encima de la línea de protección. Individuos que, por supuesto, nunca habían sido vacunados, nunca habían tenido contacto con el sarampión. No nos olvidemos que el sarampión se encuentra prácticamente erradicado de muchas zonas, por tanto es difícil tener contactos antigénicos, a no ser que se viaje mucho, y que algunos de ellos referían haber pasado el sarampión en su infancia. Es decir, por alguna razón que todavía la ciencia no ha podido explicar, es posible que existan ciertos clones de células de linfocitos B productores de anticuerpos específicos, de alguna forma como vigilantes ante un desafío de un antígeno que en su momento se procesó o se interpretó por el sistema inmune como grave, y aún después de 70 años detectamos niveles de anticuerpos circulantes en sangre. Esto también aparece en algunos trabajos con el virus de la viruela que realizó el ejército americano hace unos años. Pero es que es mucho más sorprendente en el caso del tétanos, que, como he dicho, es un toxoide, es una vacuna muerta, es una vacuna inactivada, y que, a pesar de eso, y a pesar de que la recomendación en el mejor de los casos es revacunar cada 5 años, aún se mantienen siempre anticuerpos por encima de la línea de protección. Luego quizás no tenga mucho sentido el revacunar anualmente frente a este tipo de enfermedades, sobre todo teniendo en cuenta que además las vacunas que estamos utilizando en la mayor parte de los casos son vacunas vivas, vacunas inactivadas, pero son a virus modificado, pero virus vivo. Aquí tenemos simplemente un calendario, a modo de ejemplo, de Humana, donde vemos que a los humanos solo nos vacunan de sarampión, en el mejor de los casos, 2 veces en la vida, a los 12 meses y a los 4 años, y estamos protegidos para siempre. No vamos a tener sarampión, no tenemos o no nos están revacunando de sarampión todos los años. En cuanto a monovalente y polivalente, y sobre todo por lo que voy a decir a continuación, a mí me gustan las vacunas monovalentes. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos vacunas monovalentes en el mercado, sobre todo para revacunaciones. La primovacunación está bien, la triple vírica, pero para revacunaciones, al menos en Europa, tan solo existe formulación monovalente para poder hacer la revacunación de parvovirus. En el caso del moquillo de hepatitis no existen, ningún laboratorio fabrica formulaciones monovalentes. El caso de la rabia, quiero pasar muy por encima. En el caso de la rabia, la vacunación es obligatoria, al menos en España, al contrario de lo que ocurre en las enfermedades que hemos visto hasta ahora, moquillo, parvo, hepatitis, y como podemos ver, pues aquí tenemos un descontrol que tampoco quiero meterme mucho porque es más bien un descontrol de tipo político y es una señal más, y en la época en la que estamos quizás sea peligroso este tipo de afirmaciones, donde la política parece que va por encima de la ciencia y quizás habría que escuchar un poquito más a los científicos y un poquito menos a los políticos. Como España está libre de rabia, bueno, esto no es cierto porque tenemos casos, aunque es de rabia importada, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Son 2 ciudades que son españolas, pero se encuentran en el continente africano. Pero nosotros tenemos rabia en Europa. En España no, en España peninsular no, pero tenemos rabia. Bueno, pues nos encontramos con que las zonas que están en rojo, que es decir, tanto Galicia como Cataluña como el País Vasco, la vacunación es voluntaria. Y justo son las zonas por las cuales nos puede entrar la rabia. Esto es algo que no se comprende, esto es algo que no se entiende y que de hecho los veterinarios, absolutamente de todo color político, de toda condición y de toda opinión, venimos denunciando y venimos pidiendo a las autoridades que por favor hagan obligatoria la vacuna de la rabia en todos los animales domésticos, en perros, en gatos y
por supuesto, en los hurones cuando estos se tienen como animales de compañía. Aún así, en una de las comunidades donde se vacuna, podemos ver cómo la tasa de vacunación va disminuyendo. Es decir, estamos vacunando a pocos animales muchas veces, pero no estamos alcanzando con esa tasa de vacunación una inmunidad de población. No estamos consiguiendo tener suficientemente protegida la población canina, básicamente de cara a que pueda entrarnos la rabia y afectar a la población humana. Ya tuvimos un caso hace unos años por una rabia importada desde Marruecos en Toledo y realmente la alarma que se creó fue grave. Fueron mordidas algunas personas, pero bueno, afortunadamente nadie murió. A propósito de esa falta de estudios o esa falta de análisis de la que hablaba, hace unos meses nos propusimos, nuestro equipo de investigación, nuestro laboratorio, bueno, pues ver cuál era el estado inmunitario de nuestra población canina. Por supuesto, es un estudio hecho en perros en España, frente a moquillo, parvo y hepatitis. Y establecimos el valor que tendría el poder establecer un procedimiento de determinación de anticuerpos de forma rápida, de forma eficaz, sobre todo de cara a establecer pautas de vacunación que fueran, digamos, más adecuadas o basadas en hechos, al menos científicos, en evidencias científicas. Las muestras fueron, como digo, perros de España. En las gráficas que os voy a mostrar aparecen menos perros porque, bueno, fueron realizadas, todavía seguimos procesando muestras que van llegando y hoy en día tenemos ya bastantes más. Pero en cualquier caso son perros en España, luego podemos extrapolar obviamente a España. Las muestras eran obtenidas por el procedimiento rutinario, cuando los animales eran sometidos pues, a un control o acudían al veterinario, y las muestras se conservaban a menos 80 grados. Procesadas mediante la prueba Bacicek, que es un ELISA en fase sólido, que detecta inmunoglobulinas específicas para cada uno de estos tres virus, tanto para parvo como piquillo, como el virus de la hepatitis. Es una prueba fácilmente realizable, como digo, es un ELISA en fase sólida, en el cual simplemente nosotros tenemos estos pines que podéis ver aquí, ponemos nuestro suero y vamos pasando de un pocillo a otro y en cada uno de estos pocillos se realiza, digamos, cada una de los pasos que se realizaría en un ELISA convencional. Como podemos ver, tenemos un control positivo, tenemos la prueba de la hepatitis, parvovirus y distemper. ¿Qué podemos saber? Y la positividad se ve en una línea o en una escala del 0 al 6. Para leer los resultados de este Immunocomp, realmente los resultados podemos interpretarlos en unos 30 minutos aproximadamente. Podemos hacerlo tanto de forma visual como existe un dispositivo de escaneo que es el CombScan y en el cual nosotros todas las muestras que hemos analizado hasta ahora las hemos leído de forma paralela y realmente la correlación que existe entre la lectura visual y la lectura automatizada es muy buena. Como ven, superior al 0,9%, al 0,9, a la P09. Establecimos una escala de lectura donde el 0 es negativo, el 1 y el 2 son dudosos, 3 y 4 positivos y el 5 y el 6 son muy positivos. Todos estos resultados conforme a todo lo descrito actualmente en la literatura. Clasificamos a los animales porque obviamente ni el número de revacunaciones ni el estatus inmunológico es el mismo en todos los animales. Establecimos 3 rangos de edad. Animales menores de 1 año, donde realmente los resultados no son muy concluyentes porque no hay muchos animales, no tenemos muestra de muchos animales, entre 1 y 8 años, donde podemos pensar los animales están en la plenitud de funcionamiento de su sistema inmunológico, y los mayores de 8 años, donde ya pensemos que están entrando, depende de las razas, ¿no? Aquí sería muy matizable, pero bueno, había que cortar por algún lado. Y podemos ver que puntuaciones que son iguales a mayores en el 3 de Immunocomp, las correlacionamos o se correlacionaron con posibles niveles de inmunidad protectora según lo que
ya he dicho anteriormente, aparece en la bibliografía. Teníamos algo que me parece muy interesante, teníamos dos grupos de animales, teníamos tanto animales vacunados como animales no vacunados. Y obtuvimos, por ejemplo, en el caso del virus del moquillo, obtuvimos que el 82% de los animales que estaban vacunados tenían niveles de inmunoglobulinas, según el test Inmunocom, iguales o superiores a 3, es decir, estaban protegidos. Era una muy buena noticia. Pero cuidado, en los animales no vacunados, más del 50% de los animales tenían resultados también iguales o superiores a 3. Es decir, también tenían niveles protectores de anticuerpos. Es decir, no había diferencias significativas entre los animales vacunados y no vacunados. Estos datos son bastante concordantes con otros trabajos publicados en la bibliografía. Esto en principio nos llama la atención. Tenemos absolutamente o casi el mismo nivel de protección en animales vacunados y animales no vacunados. La posible explicación sea en que nosotros, aquí tenemos dos trabajos en el cual se estudia la prevalencia de anticuerpos tanto frente a parvo como a moquillo en animales o en fauna silvestre, fundamentalmente en zorros, en lobos y en el lince ibérico. Y se encuentran elevadas tasas de anticuerpos frente a parvo y moquillo en estos animales. Conclusión, tenemos el virus del moquillo circulando y el virus del parvovirus circulando ampliamente entre la población. No solamente la población doméstica, sino la población de la fauna silvestre. En un mundo donde cada vez están menos separados los diferentes ecosistemas, donde cada vez conviven mucho más fauna silvestre y fauna salvaje, y fauna doméstica, es de esperar que estos datos que se encontraron en fauna silvestre puedan ser extrapolables a fauna doméstica o animales domésticos y, por tanto, que tenemos una amplia circulación del virus del moquillo. En el caso del parvovirus, los resultados son parecidos, pero encima aquí es peor. El porcentaje de individuos con puntuaciones iguales a 3, es decir, que consideramos que tienen tasas de anticuerpos protectores, fue menor en los animales vacunados que en los no vacunados, a pesar de que las diferencias que hay no son significativas. Pero resulta que el grupo de animales no vacunados tenía tasas de anticuerpos superiores. Aquí tenemos dos explicaciones y, en mi opinión, una preocupación. La explicación, en principio, es la misma que hemos dicho antes para el moquillo. Realmente tenemos una gran circulación de virus del parvo dentro de la población. Pero ¿por qué es superior en el caso de los no vacunados? Pues aquí viene mi gran duda, porque probablemente el virus que está circulando sea, como hablábamos al principio, el serotipo 2C, que no incorpora las vacunas. Y por tanto, aquellos perros que no están vacunados, que generalmente, o al menos los que nos llaman a nosotros, eran perros de campo, realas de caza, están conviviendo durante toda su vida con realmente el parvovirus que está circulando, el 2C, y por tanto tienen anticuerpos protectores. Mientras que los animales no vacunados no tienen frente a esa variante. Y de hecho, la mayor parte de los casos de parvovirus que estamos viendo son en animales que generalmente pues, viven en un piso, conviven con la familia, es decir, no suelen afectar ni a realas de perros ni a perros en zonas rurales. En cuanto a la hepatitis, aquí el caso es distinto. Hepatitis, nosotros desde hace muchísimo tiempo no tenemos casos de hepatitis. De hecho, y esto pues vuelvo un poco a lo que he criticado al principio, si tú preguntas a los veterinarios clínicos que llevan 20, 25 años en la profesión, te dicen que no han visto un caso de hepatitis canina en toda su vida, no han visto hepatitis. Eso era lo que existía en Europa, pero sí que se han descrito en el año 2001, en el 2004, en el 2006, en el 2008, se han descrito casos de hepatitis canina en Italia y en Alemania, pero es verdad que siempre eran infecciones mixtas. Y
afectaba fundamentalmente a cachorros y la mortalidad era muy baja, incluso en individuos que no estaban vacunados. Perdón. Aquí sí que vemos diferencias muy significativas entre animales no vacunados y animales vacunados. Es decir, los niveles de anticuerpos en animales vacunados son muy, muy superiores a los de animales no vacunados. Conclusión, es cierto, no tenemos o no está circulando el virus de la hepatitis. Los clínicos no ven hepatitis porque no hay circulación de virus. Y estos anticuerpos sí que son anticuerpos vacunales, digamos. Y ya para terminar, simplemente a mí es que lo de las conclusiones, ya sé que es lo que se pone en tesis, trabajos serios y todo esto, pero a mí me parece, en este caso, mucho mejor hablar de cuáles son mis reflexiones personales, qué es lo que yo pienso después de todo esto que os he contado. Pues en primer lugar, en que estamos perdiendo un poquito de vista la inmunidad de población cuando estamos hablando de pequeños animales o animales de compañía. Algo que nos ha caracterizado a los veterinarios bastante, que era el tener muy en cuenta que era la población, que era la situación de la población, pues en este caso parece que se nos está olvidando un poquito. Considero que no, el objetivo no es vacunar a unos pocos individuos muchísimo, sino lo adecuado es de vacunar a muchos individuos lo que se necesite y lo que necesiten en cada caso. En el caso, además, de animales de compañía, tenemos una ventaja frente a animales de renta, y es que podemos individualizar la medicina, podemos individualizar al perro, podemos ver cuáles son sus características particulares, cuál es su situación antes de iniciar el proceso de vacunación. Y, por tanto, en mi opinión, resulta bastante interesante y recomendable el poder realizar análisis de niveles de anticuerpos específicos previos, tanto en el momento de la primera vacunación como, lógicamente, en las consecuentes revacunaciones. Mirar realmente cómo están los niveles de anticuerpos de ese individuo. En mi opinión, son preferibles los preparados monovalentes o con pocas valencias. Ya he dicho que los monovalentes pues es prácticamente imposible, salvo en dos casos, que es la rabia, que bueno, no entraba mucho, y el paro. En Europa no tenemos más preparados monovalentes. Sigo diciendo lo que dije al principio de la charla, es importante que se realicen estudios científicos e independientes de carácter epidemiológico y de carácter inmunológico para saber realmente qué cepas tenemos circulante, qué enfermedades tenemos y realmente cuáles son los verdaderos peligros a los que nos encontramos. Y en el caso de las revacunaciones, en mi opinión, deben de ser muy reflexionadas. Cada antígeno tiene una dinámica completamente distinta y lo que es más importante, la dinámica y la cinética inmunológica son completamente diferentes y particulares entre cada uno de ellos. Y aquí vuelvo a hacer hincapié, habría que pedir desde los veterinarios, desde el sector de la clínica, desde los diferentes foros y sectores científicos, un esfuerzo a los laboratorios productores de vacunas para que pudieran desarrollar preparados o pudieran o quisieran desarrollar preparados monovalentes, sobre todo destinados a las revacunaciones. Es posible que tengamos que revacunar a un individuo frente a moquillo, pero no sea necesario revacunarle frente a parvo, o sí frente a hepatitis, pero no frente a moquillo. Y por tanto sería muy interesante el poder contar con este tipo de preparados. Y yo por mi parte, pues nada más, muchísimas gracias a todos por la asistencia y bueno, a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta o comentario o lo que queráis hacer. Muchas gracias, doctora Marta, por excelente seminario. Mi nombre es Soar y yo soy de Biogal. La doctora Ivonne ha tenido un par de problemitas con su internet, entonces por eso fue que he entrado yo a sobresalir un poquito en este webinar. Bueno, hemos recibido un sinfín de preguntas. Muchas gracias a todos por las preguntas realizadas, pero
pero por temas de tiempo, las preguntas, vamos a tener un par de preguntas que tengo aquí que hemos elegido. Las demás preguntas serán respondidas por la doctora en los próximos días y se estará enviando la grabación y las notas del webinar a todos los que están registrados. Ok, empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es de Mila, desde España. Vacunación a pacientes con neoplasia en tratamientos con quimioterapia y en tratamiento de inmunosupresor por otras enfermedades como inflamatorias, intestinales, anemia hemolítica, dermatitis atópica. Le gustaría saber qué protocolo usted sigue al respecto de esta situación. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta. Yo no soy clínica y por tanto yo no sigo ningún protocolo. La pregunta que hace es muy especial. Realmente la vacunación de inmunodeprimidos es una vacunación muy controvertida y mucho más en un paciente neoplásico. Además, me imagino que, no conozco el caso, pero si es un paciente neoplásico, lo normal es que sea un paciente ya de elevada edad. Y entonces quizás, pues a lo mejor lo más interesante es intentar ver cuál es su estatus inmunitario y olvidarnos. Porque, repito, lo normal es que sea un paciente de elevada edad en el cual ya pues el vacunarle de parvo moquillo como recomendación general y no solamente en veterinaria, en humana, obviamente a un inmunodeprimido o con tratamientos largos con corticoides no se le puede vacunar con una vacuna viva. Es decir, habría que ir a mirar muy bien qué se le vacuna. Por supuesto, sería vacunarle de las esenciales. Mi opinión, así como muy arriesgada, repito, yo no soy clínica, pues como mucho de la rabia. Y por supuesto, siempre con preparados inactivados. Un paciente en esas condiciones no puede recibir una vacuna viva. Cualquier paciente o un paciente, repito, con tratamientos prolongados con corticoides, con tratamientos prolongados con antibióticos, y muchísimo menos un paciente oncológico con un sistema inmune muy deteriorado. Pero repito, yo no tengo ninguna pauta porque no soy clínica, yo no tengo clínica. Muchas gracias, doctora. La segunda pregunta viene de Perú. Vacunación en gatos con cardiomiopatía hipertrófica. ¿Veis casos de tromboembolismo arterial? He tenido un caso a los 6 días de poner la vacuna trivalente. Me gustaría saber vuestra experiencia al respecto, dado que ahora con la vacunación del COVID todo el mundo se informa vía internet. Bueno, aquí tenemos un problema serio porque volvemos a lo mismo. En pacientes con este tipo de enfermedades graves que tienen un alto compromiso, que pueden tener episodios que comprometan la vida, hay que huir de las vacunas vivas. ¿Cuál es el problema de las vacunas inactivadas? Que es un tema también que no hemos querido abordar, pero que también tiene su miga, y es el tema de los adyuvantes. El problema de las vacunas inactivadas es que si usamos muchas de ellas estamos introduciendo un factor del que no hemos hablado hoy, y es el factor de los adyuvantes. Y sabemos que la mayor parte de los accidentes vacunales se producen por los adyuvantes. Por tanto, un poco repito lo mismo que en el caso anterior, valorar mucho en este tipo de pacientes con estas patologías graves, mucho más, si se me apura, lo que ya he dicho en la charla, que frente a qué debo vacunar. A lo mejor ese paciente en ese momento determinado, en una situación determinada, no necesita recibir la trivalente. Quizás sea interesante mirar cuál era la situación inmunológica de ese individuo e intentar, en lo posible, disminuir cualquier tipo de riesgo. El tema de las tromboembolias en las vacunas ahora es un tema muy controvertido, es un tema que se ha visto siempre. Lo que pasa es que sí que es verdad que se les ha, casi siempre se ha relacionado más con el tema de los adyuvantes. Antes de aparecer todo esto de COVID, que ahora estamos todos un poco locos con
los trombos y demás. Yo no he oído que sea un efecto habitual en la trivalente casos de tromboembolia. No lo he oído. Bueno. Y la última, porque todavía están siguiendo, están llegando más y más preguntas. La verdad es que tenemos corto el tiempo. Si un cachorro finaliza esta es de Colombia, si un cachorro finaliza su programa de vacunación inicial y al realizar las pruebas de BASICHEK o de anticuerpos, el resultado arroja que no tiene anticuerpos, ¿se revacuna? Nuevamente no presenta producción de anticuerpos, ¿cuál sería la guía en esta situación? Bueno, vamos a ver, eso es algo que nos encontramos todos los días y absolutamente en todas las razas, especies, incluida la humana. Existen individuos no respondedores y no podemos hacer nada. Para eso está la inmunidad de poblaciones, para poder proteger a esos individuos, da igual. Es un individuo que no va a responder. O sea, porque cuando existe una falla en primovacunación, pero en los primeros momentos sí que lo podemos achacar a interferencia con anticuerpos vacunales, etcétera. Pero cuando ya tenemos un individuo adulto, donde le hemos revacunado varias veces y todo el tiempo nos está dando que no tiene anticuerpos protectores, es que es un individuo que es un no respondedor. Y eso existe, repito, en todas las enfermedades, con todas las vacunas y en todas las razas y especies. Y ahí no podemos hacer nada. En el poder conseguir que toda la población o la mayor parte tengamos tasas de inmunidad poblacional suficientes que protejan a esos individuos que por una razón u otra, pues porque puede ser también que este individuo presente una inmunodeficiencia. Puede ser un individuo que tenga una inmunodeficiencia, entonces no pueda responder con producción de anticuerpos, al menos una inmunodeficiencia de base humoral. A lo mejor puede tener una cierta respuesta celular, pero no tiene, o sea, caben las dos posibilidades. O es un animal con una inmunodeficiencia oculta de base humoral o es un animal no respondedor. Para estos casos está la inmunidad de poblaciones, para que entre todos protejamos, digamos, a los más débiles, a aquellos que por diferentes circunstancias pues no se les puede vacunar. Ocurre, repito, en todas las especies. Sí, y casualmente lo hemos escuchado mucho en las guías de vacunación del WhatsApp, de que esos son uno de los beneficios de las pruebas de titulación de anticuerpos, que podemos detectar cuáles son estos animales que no tienen protección, ¿okay? Y que debemos de cuidar mucho más. Muchas, muy buenas gracias, doctora Marta, por tan magnífica e interesante conferencia. Ha sido un placer. Estoy segura que muchas dudas ha aclarado con respecto a los temas de vacunación. Todavía tenemos, yo creo que el tema de vacunación es un tema muy amplio y tenemos que educarnos día a día en el mismo. Quiero agradecerle a la doctora Ivonne por habernos ayudado al inicio y a todos los presentes por haber estado con nosotros. Gracias a todos por su asistencia. Nuevamente, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer y mi única pena es no haberos podido ver a todos. Si algo llevo mal de todo... Esperemos que pronto si algo llevo podamos mal de vernos y no poder vernos interactuar, y conocernos, pero vernos bueno, la cara. Sí. Sí. Bueno, entonces que tenga un feliz día. Muchas gracias. Muy buenas Igualmente. tardes a todos y buenas noches. Muchas Bye, gracias. bye. Chao. A ustedes. Chao.